Pocos días conmemoramos el 14 de abril y con esta charla queríamos aproximarnos al fenómeno histórico que se dio en España en los años 30, el surgimiento de la Segunda República. Lógicamente, si hubo una Segunda República es porque previamente hubo antes una Primera República. La Primera República se desarrolló en España entre la primavera de 1874 y enero de 1875 y no fue sino el culmen de 6 años de lucha revolucionaria, el llamado Sexenio Revolucionario, donde desde 1868 se expulsó a los Borbones por primera vez de España y al final del cual ese proceso con la Primera República es derrotado. Pero incluso estos 6 años de lucha revolucionaria no son sino el momento culmen de otras luchas de clases que se desarrollaron durante el siglo XIX, que tenían que dirimir qué clase de capitalismo iba a surgir en España en el siglo XIX. Al término de las guerras napoleónicas, España está devastada, tiene una deuda pública enorme. En los siguientes años se independizan las colonias hispanoamericanas y España queda claro que es un país cuyo estatus internacional ha declinado ostensiblemente, un país atrasado, lleno de deuda. De esa situación se sale eh, por medio del entroncamiento que se da entre la burguesía comercial que había entonces en España con la vieja aristocracia terrateniente que conforman una nueva burguesía agraria que lucha por repartirse la tierra de la Iglesia para acabar con la deuda nacional y para hacerse ellos más fuertes, y que a final de siglo se dirigen a por las tierras comunales que había en un país mayoritariamente agrario alrededor de los pueblos, de las aldeas, y que en las épocas de escasez permitía a los jornaleros, a los campesinos, coger un poco de madera, coger hierbas, coger alguna liebre, algún conejo, coger algo que llevarse a la boca en mitad de la penuria que vivían. Por tanto, a final del siglo XIX, el jornalero y el pequeño campesino es más pobre, y a final del siglo XIX hay más latifundios y más eh, mayores y en mayor medida. Por tanto, esos 6 años de lucha en el sexenio revolucionario de 1868 hasta la derrota de la Primera República, lo que funcionan es ese orden social. ¿Toda la burguesía estaba de acuerdo con este estado de cosas? No. La burguesía catalana, que dependía de la industria fabril que había en Cataluña, defendía otra situación. Defendía que en un país como España tenía que defender su industria nacional, tenía que elevar las barreras comerciales para impedir que otros productos de Inglaterra, de Francia, de los países capitalistas más avanzados, pudieran entrar en el mercado nacional español y arramblar con sus productos, proteger a la mercancía y a la producción industrial. Pero España hemos dicho que es un país ya para entonces mucho más débil a nivel internacional. Está Este capitalismo agrario basado en la gran propiedad se basa en la exportación de productos agrarios y el papel internacional que le tenían reservado los grandes poderes imperialistas a España era abastecerle de minerales y de mercancías agropecuarias. Nada de tarifas de aranceles altos para proteger los productos nacionales, sino nada de aranceles para permitir que los productos agrarios españoles fuesen libremente hacia Gran Bretaña a cambio de que las mercancías británicas, francesas de mayor valor añadido pudiesen entrar en España. Eran gobiernos subalternos, gobiernos veniales, corruptos, donde una multinacional, donde una gran empresa europea o un gobierno europeo podía comprar al gobierno o a un ministro para que le diese una provincia entera, para que le diese una mina. Era prácticamente un país en venta. Las primeras vías férreas que se tienden en España están forjadas fuera de España. No había industria para desarrollarla por entonces. Y realmente una gran parte de la industria que se genera en España en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX es debida a la inversión de capital foráneo, de capital extranjero, que poco a poco desarrolla la industria en ese país tan atrasado que era España. Por tanto, hay una derrota de esta Primera República y este capitalismo que emerge en estas condiciones sociales, condiciones históricas,
a pesar de su debilidad, trata de engañarse a sí mismo, trata de engañar a las clases medias subalternas y al conjunto de la población, recurriendo a los viejos mitos nacionales. Quedaban pocas colonias, que les serán arrebatadas la mayor parte de ellas en 1898 por un joven vigoroso capitalismo, imperialismo norteamericano, que le quita Puerto Rico, le quita Cuba, le quita Filipinas en la breve guerra de 1898. Pero el capitalismo español intenta reverdecer laureles ampliando territorios en el norte de Marruecos. Estamos hablando de que es la época de los grandes imperios coloniales, que los grandes países capitalistas llevan adelante en esa fase de desarrollo del capitalismo a nivel internacional. El capitalismo se expande por todo el orbe y conquista manu militari pues gran parte de las tierras del planeta que hasta entonces habían sido independientes, ¿no? A España le está reservado el norte de Marruecos, las montañas agrestes pobres, donde las tribus cabileñas bereberes defienden lógicamente su independencia. Esa guerra durará hasta entrada la segunda década del siglo XX y consumirá gran parte de los recursos del país, al término de la cual existirá un ejército hiperdesarrollado y una casta de oficiales mucho más hiperdesarrollada. A principios del siglo XX, otro gran problema que hay en el país en este país agrario, es que muchos campesinos en el norte del país, donde la pequeña propiedad es mayoritaria, tienen deudas que necesitan ser liquidadas y están empobrecidos por la pequeña propiedad. En el sur del país el problema es otro. Domina la gran propiedad y la gran masa de jornaleros trabaja apenas 4 meses al año cuando hay una gran cosecha en época de abundancia, porque la mayor parte de los años trabajan apenas 3 meses, 2 meses, y cuando hay malas cosechas o se pierden, mucho menos que eso. Están hambreados, emigran a la ciudad, donde poco a poco va habiendo un desarrollo de cierta industria. El- Al alborear los años 30 del siglo XX, aproximadamente el 30% de la población ya es urbana, pero como pueden entender, realmente España sigue siendo un país fundamentalmente agrícola y el problema fundamental sigue siendo la tierra. Se reparte la tierra, se sigue con esa agricultura extensiva, sin recursos, sin abono, sin capital, con esa masa de jornaleros, no se divide la tierra entre los campesinos. Son preguntas que tienen que contestarse. Hay otros problemas. Ese capitalismo español entronca con la vieja gloria del pasado y con la vieja tradición religiosa. Se le ha quitado gran parte de la tierra a la iglesia, pero la iglesia sigue teniendo propiedades, parte en el campo y parte en las ciudades. Sobre todo a la iglesia se le reserva la educación y el orden espiritual, la transmisión de unos valores determinados que justifiquen el dominio de las clases dominantes. Hay un odio hacia las iglesias muy claro por parte de los obreros y por parte de los jornaleros. Ellos son los mantenedores del orden espiritual, los que en la misa de cada domingo miran si la gente viene o no en esta pequeña aldea, en este pueblo, y los que son los poder espiritual subalterno al de los caciques, son quien da y quita trabajo en cada pueblo y sobre todo si has militado en un sindicato, si has luchado por tus derechos, precisamente vas a estar mal visto por ese cura y por ese cacique y quizás sea el primero que tiene que buscar trabajo emigrando del pueblo, yendo de la capital de la provincia y no pocas veces. Entonces, hay cierta estabilidad por parte de este régimen en el final del siglo XIX y principios del siglo XX, porque precisamente en esa época el capitalismo, como hemos dicho anteriormente, con la creación de los grandes imperios coloniales, es una fase de expansión del capitalismo. Hay boom y recesión, pero fundamentalmente hay un auge que durará hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, España no entra en ninguno de los dos bandos y eso le viene bien a la economía del país. Se desarrolla y vende materias primas a todos los países contendientes. Entonces hay un falso desarrollo del país. ¿Por qué es un desarrollo falso? Porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial
y la producción de Francia entra nuevamente a ponerse de manera normal, se normaliza, esas mercaderías que recibía de España ya no son necesarias en Francia, pero tampoco en Italia, pero tampoco en Gran Bretaña en tan gran medida. Por tanto, a partir de 1918 y 19, la industria española, que ha crecido de una manera importante, entra en crisis. Pero claro, con la industria española creció también la clase obrera y creció el movimiento obrero. Cuando hubo guerra y la producción no podía parar para abastecer a estos países contendientes, el obrero, incluso el jornalero, sabía que efectivamente podía conquistar más derechos, podía exigir jornales más altos. Se conquistaron y se ganaron y se expandió la organización obrera. La principal organización obrera era la organización de tradición anarquista, la CNT, cuyo primer congreso se celebró en 1910. En el congreso que realizó en 1919, la CNT, donde coexistían tendencias anarquistas y anarcosindicalistas, llegó a aglutinar a 850.000 trabajadores. Existían organizaciones socialistas de tradición marxista, más minoritaria, la UGT y el Partido Socialista. Eran marxistas de nombre, porque en la práctica, su práctica política era una práctica reformista. Desde hacía muchos años se presentaban a las elecciones municipales y a las elecciones legislativas en candidaturas unitarias con los partidos republicanos. Y los partidos republicanos ya no eran los partidos de masas que habían sido 70 años antes, 60 años antes, cuando habían incluso organizado las grandes masas obreras y jornaleras. El desarrollo de las organizaciones anarquistas y socialistas marxistas le habían quitado gran parte de su base social a las organizaciones republicanas, habían reducido su base social que pugnaba por representar a sectores de la pequeña burguesía agraria y pequeña burguesía urbana, las clases medias intelectuales de las ciudades, del campo, gran parte de las cuales, de todas formas, seguían encuadradas en las filas más conservadoras, en las filas de los partidos más derechistas, más tradicionales y católicos. Entonces, fruto de estas candidaturas, se tenía que pactar un programa común. Frecuentemente lo que pasaba es que el Partido Socialista renunciaba a su programa socialista, el llamado programa máximo, y firmaba un programa de mínimos de manera aparentemente muy realista. El movimiento obrero se enfrenta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando todavía es fuerte, en una situación de fortaleza, como hemos dicho. Todavía a principios de 1919 obtiene una última victoria con la famosa huelga de la canadiense, cuando en esa empresa se conquista la jornada de las 8 horas. Sin embargo, para entonces, la gran patronal catalana ha decidido que realmente no va a aceptar la extensión de esa conquista de esa empresa para el conjunto de la clase obrera de Barcelona y de Cataluña. La patronal catalana, que ya se había deslizado parte de ella a defender posiciones nacionalistas y organizaciones políticas propias con la cual defender sus intereses en Madrid. Sin embargo, presionaba al gobierno de Madrid para una política de mano dura, para acabar con esos sindicatos fuertes. Y aquí había diferentes corrientes dentro de la principal organización obrera, que era la CNT. La tradición anarcosindicalista de Salvador Seguí defendía la unidad de acción con la UGT, fruto de la cual se había desarrollado la primera huelga general revolucionaria en 1917, unitaria. Defendía la lucha de masas, defendía la lucha colectiva, incluso cuando se da lugar la revolución bolchevique y se crea la Internacional Comunista, sectores del anarcosindicalismo son ganados para el bolchevismo. Andrei Unin viene de esa tradición, viaja a Rusia, se convierte en secretario de Trotsky y es ganado para las ideas del comunismo, del marxismo. Salvador Seguí es el dirigente mayoritario, pero existen otras tendencias puramente anarquistas que recurren a la acción directa, cuyo ideal de lucha consiste en que hay que enfrentarse directamente al Estado, hay que desencadenar alzamientos revolucionarios, más o menos organizados, y si hace falta incluso hay que recurrir
a la pistola, a la bomba, al llamado terrorismo individual y con el descabezamiento, si acaso, del Estado burgués, la eliminación de un ministro, de un presidente del gobierno, por supuesto el ideal del monarca, se generaría una crisis revolucionaria. Claro, esta idea que ya se había puesto en marcha en Rusia en su momento, ¿no? Con el asesinato de un zar no sirvió de nada. Asesinaron a un zar, los terroristas anarquistas rusos, y pusieron otro. Si acaso lo que hubo es más excusas para meter más policías, para que hubiese. Lo mismo sucedió en España. En esa coyuntura donde la patronal entiende que tiene que desarticular el movimiento obrero porque tiene menos mercancías y porque no puede garantizar estas jornadas que se han conseguido, estas conquistas sociales que se han conseguido en los años anteriores, la patronal lleva a cabo una política de provocación social y este sector minoritario, sectario y ultraizquierdista dentro de la CNT entra al trato de esta provocación. La patronal atenta contra dirigentes obreros, los asesina, se pone en práctica la llamada ley de fugas, arrestar a sindicalistas y pegarle tiros por la espalda a decenas. Y los militantes anarquistas, seguidores de la línea de la acción directa y del terrorismo individual, Buenaventura o Durruti, está en esta línea en esa época, entran al trapo, entran a la provocación. El llamado trienio bolchevique, que se desencadena, es la acción de grandes luchas sociales que se dan en este periodo, pero están puenteadas por esta actitud, esta batalla desigual que se libra en Barcelona y en Cataluña, donde la lucha de masas al final es sustituida por la lucha de los diferentes pistoleros, ¿no? Y, lógicamente era una lucha desigual, con la patronal tenía sus pistoleros, pero tenía los recursos del Estado burgués que finalmente machacan el movimiento obrero. Salvador Seguí es asesinado, se desarticula la CNT y además se genera el caldo de cultivo para justificar el recurso al espadón, el recurso a un poder fuerte, a una dictadura militar. Está precisamente y no por casualidad encarnada por el jerezano Miguel Primo de Rivera, pero que era el principal dirigente militar del gobierno entonces en Cataluña. De común acuerdo con la patronal catalana, Miguel Primo de Rivera viaja a Madrid y con otros burgueses y con otros militares da el golpe. El rey Alfonso XIII santifica este estado de cosas y liga sus destinos al dictador Primo de Rivera. La política tiene fundamentalmente dos vías de actuación: liquidar el movimiento obrero y acabar con la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos solamente se podrá acabar en 1927 gracias a la inestimable ayuda del imperialismo francés y juntos a los soldados españoles derrotan a Abdelkrim, al cual se le obliga a emigrar a Egipto. Hay que decir, los historiadores de la derecha alaban mucho a Primo de Rivera porque dicen que en esa época creció la economía. Pero lo primero que hay que decir que dentro de lo que fue a nivel internacional la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, durante esos 30 años, los años 20 a nivel internacional fueron la única fase en la que hubo cierto crecimiento económico. Lógicamente, el golpe que da Primo de Rivera se da en ese contexto y él se beneficia del crecimiento económico que se da en los años 20 a nivel internacional, cuando se desarrolla el Fordismo en Norteamérica, también se implanta en algún país de Europa. Hay que decir que la aportación económica principal del gobierno de Primo de Rivera en este sentido es el recurso a la deuda pública. La deuda pública, no lo olvidemos, eso vale también para hoy, significa que el Estado se endeuda, el Estado pide dinero fuera y los prestamistas imponen condiciones, ¿no? La deuda tenía un valor en 1925, en 1927 tiene un valor más bajo, en 1928 tiene un valor aún más bajo, según los prestamistas ven que el Estado está más necesitado de recurrir al mecanismo de la deuda, y cuando se desencadena el crash bursátil de 1929, que da lugar a un crack económico con la depresión de los años 30, finalmente la peseta se deprecia de una manera brutal y eso tiene un efecto en la dictadura que revela
entonces que tiene muy poca base social, que la política de represión pura y dura no le aportó nada dentro de las clases proletarias, de la clase jornalero y de la clase obrera en las ciudades, y sin embargo, pues efectivamente, ante esa nueva recesión económica que se desencadena, hay movilizaciones, hay casos de corrupción lógicos en un poder ejercido por una sola persona que crea la CAMSA y pone un amiguete, crea otra empresa nacional y pone otro amiguete. Los estudiantes se movilizan, son reprimidos salvajemente. En estas circunstancias, hasta las clases medias urbanas le quitan su apoyo a Primo de Rivera, que en un momento dado pues dimite porque no tiene base social y el monarca lo aparta porque teme que el descrédito que ha acumulado el dictador le contamine a él. Pero es el monarca en un contexto cada vez más convulso económicamente, socialmente, es el máximo representante del capitalismo español y la tradición española es que la lucha por la república entronca con la lucha, con el cambio del orden social y económico, y cuando hay una crisis del orden social y económico, a su vez, esto afecta a la institución monárquica, ligado el uno a la otra. A nivel estatal, para entonces había un pacto entre las organizaciones republicanas y socialistas que intentaban un golpe cívico-militar que no tiene ninguna clase de éxito. Lo que sucede de una manera natural es que el proceso por el cual las masas se expresan se da a través de las elecciones municipales que se van a dar lugar en abril de 1931. En esas elecciones, en 4 de cada 5 grandes capitales, la conjunción electoral republicano-socialista gana las elecciones. Eso demuestra que realmente la inmensa mayoría de la población, en las ciudades donde no existía el poder de los caciques agrarios, estaban por el cambio social. Eso queda claro cuando el mismo día 13 de abril la gente sale a la calle por decenas de miles en diferentes ciudades. En Madrid, entre esa mañana y esa tarde, hay 4 o 5 manifestaciones y concentraciones, y cuando el general Mola, que jugará luego un papel muy importante en 1936, se apresta a reprimir esas manifestaciones y las reprime a balazo limpio, ve que las masas no retroceden ante las balas. La burguesía se da cuenta de que realmente la situación es convulsa para ellos, de que tienen que desprenderse de la camisa monárquica, acostarse monárquico esa noche y levantarse republicanos a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, igualmente, las masas no saben lo que ha decidido el gobierno monárquico que le ha presentado su dimisión al rey. Los grandes poderes burgueses hacen llamadas telefónicas al palacio diciéndole que lo mejor que tiene que hacer es irse del país. Le ponen un trenecito, lo ponen en la frontera francesa y efectivamente Alfonso XIII coge el camino de la emigración. Las masas no lo saben, igualmente tenían previsto salir a la calle, salen a centenares de miles a festejar en todo el país. Es muy interesante ahora hacer un pequeño paréntesis y glosar brevemente una pequeña figura que se le ha dado mucho bombo y platillo. Cuando se habla incluso en la fila de la izquierda de la República y de los gobiernos republicanos y de la izquierda republicana, se habla de la figura de don Manuel Azaña. Cuando el historiador recientemente fallecido, Santo Juliá, hace la biografía de Azaña, tiene que reconocer que en esos días tan convulsos, Azaña estaba escondido como un ratón muerto de miedo en casa de su cuñado. Cuando unos días anteriores al alzamiento de las masas se cruzó con algunos militantes republicanos y socialistas y estos le invitaron a alguna reunión, él les echó en cara que teníamos rey para rato, él se iba a escribir su novela y realmente se rió de ello. Cuando van a buscar a Azaña y lo encuentran en la tarde del día 14, ya como nuevo ministro de guerra, le tienen que explicar una y otra vez que la gente lleva 24 horas celebrando en la calle, que el rey ya está fuera porque Azaña se cree que es una trampa y que van a ser todos tomados presos. Esta situación patética, que va a ser nuevo ministro de guerra, ejemplifica en gran parte, la actuación política que va a llevar a cabo don Manuel Azaña en los siguientes años.
y no olvidemos que acabará siendo presidente de la República. Claro, esta es la gran tragedia. En las elecciones subsiguientes, la izquierda gana, nuevamente una conjunción republicana socialista, el Partido Socialista se olvida de su programa de máximos, nacionalizar la banca, tomar la tierra, para posibilitar la unidad electoral con Azaña. La mayor parte de los diputados son de los partidos de Azaña y de los partidos hermanos de Azaña, republicanos propietarios, y ellos son los que conforman la mayor parte del gobierno y los que ejecutan su política. ¿Hubo avances? Pues hombre, sí hubo avances, claro que hubo avances. Lógicamente, la separación de la Iglesia y el Estado, positivo, en la Constitución que se aprueba a final de año, el derecho al voto para la mujer, conquista de derechos sociales básicos, derecho al divorcio, ciertos avances en educación, aunque hay que decir que está exagerado los avances educativos del gobierno en relación a avances que se llevaron a cabo por parte de las organizaciones obreras que están totalmente escondidos por la historia. En cada Ateneo libertario, en cada Casa del Pueblo socialista, en miles de pueblos se llevó una labor escondida, ignorada, más de las veces todavía por los historiadores, por las cuales centenares de miles, millones de personas encontraron la cultura y fueron arrancadas del analfabetismo gracias a horas y horas robadas al sueño por decenas de miles de militantes haciendo una labor tenaz, increíble, ¿no? En ese periodo. Realmente las masas querían cambiar su vida, querían cambiar sus condiciones de existencia. Las masas accedieron a la cultura, accedieron a la política, quisieron tomar el destino en sus manos y entraron a centenares de miles a millones en políticas. La CNT alcanzará 1,5 millones de afiliados al final de este periodo, la UGT socialista superará el 1 millón de afiliados, se crearán nuevas organizaciones políticas con decenas y decenas de miles de miembros por todos lados y realmente se revelará la posibilidad de cambiar las condiciones de existencia de las masas. Claro, al final todo depende de la economía y todo depende del pan. Insistimos, España era un país agrario. ¿Cuál era el programa del gobierno de Azaña? Pues el programa del gobierno de Azaña es curioso. Acordémonos ahora del programa económico del gobierno actual, del gobierno de la izquierda. Consiste en que el Estado actúe de aval para que se pida créditos al capital bancario privado, para que este dé crédito para comprar las tierras, los latifundios a precio de mercado y distribuir tierras entre los campesinos de esta manera. Bueno, en el año 33 se habían distribuido tierras de esta manera, lógicamente, a muy pocos miles de campesinos y el programa agrario había sido un fracaso. Y eso era la espina dorsal que tenía que realmente que servir de columna vertebral del programa de gobierno. Lógicamente, los campesinos que han votado a su gobierno, ojo, no solo campesinos socialistas y jornaleros socialistas, muchos jornaleros anarquistas votaron a este gobierno, porque a pesar de ser anarquistas, lógicamente entendían que aquí quería derribar a los partidos de derecha y que el gobierno de la izquierda iba a ser más proclive a sus intereses. Y había ilusiones, lógicamente, en que sí podían hacer más. Y los jornaleros no esperan, una vez que acaba la cosecha de verano, a morir de hambre. Ellos necesitan tomar la tierra, necesitan sembrarla, piden derechos, se reúnen, se manifiestan. Es muy conocido el ejemplo de la represión que llevó este gobierno republicano socialista de Casas Viejas, la matanza que se efectuó allí. Pero no hubo una sola Casa Vieja, hubo varias Casas Viejas. Las principales matanzas no ocurrieron en el campo, únicamente. La huelga general revolucionaria en Sevilla hubo decenas de muertos, y no solamente en Sevilla. Realmente al final este gobierno cae porque su base social ve que no hace su política. Y en las elecciones siguientes que se dan en el año 33, la derecha gana la mayoría electoral. Ahora demos otro pequeño salto y veamos cuál es la situación internacional que hay en ese contexto. A nivel internacional, en Italia ha habido el primer estado fascista, Mussolini, en los años 20, y en 1933 Hitler llegará a tomar el poder en Alemania, lo cual ocasionará una convulsión
social en toda Europa. Convulsión social, política y sobre todo ideológica, psicológica, del conjunto del movimiento obrero organizado. Un golpe terrible. Claro, Hitler en el momento de llegar al poder no tiene mayoría parlamentaria. Hitler en el momento de llegar al poder tiene una milicia de camisas pardas con aproximadamente 100.000 hombres armados. Pero es que las milicias socialistas y comunistas unidas eran mucho más del doble que los camisas pardas de Hitler. Si hubieran presentado batalla de manera unificada la poderosa clase obrera catalana, el resultado hubiera sido muy otro. Pero la clase obrera, catalana, alemana, estaba dividida. Y aquí hay que dar otro salto histórico. En el momento en que vemos una derrota, vamos a ver si hubo una victoria de la clase obrera en otro país que pudo iluminar lo que pudo haber hecho la clase obrera catalana. Volvemos a la Revolución Rusa, volvemos a 1917. Los bolcheviques de Lenin y Trotsky eran un partido con menos de 10.000 militantes cuando cae el zar. Los bolcheviques de Lenin, que luego busca ganar a otras organizaciones socialistas. Durante la revolución entra Lenin, el partido bolchevique, y él busca tener un efecto en la base de los mencheviques, de los socialrevolucionarios, de los anarquistas. Esa sí fue siempre la política de Lenin. Una política de unidad de acción revolucionaria, la llamada política de frente único. Los bolcheviques son minoría al principio de la revolución en los soviets, pero plantean un programa de unidad de acción para luchar contra los capitalistas. Los dirigentes mencheviques y socialrevolucionarios no quieren saber nada de luchar contra los capitalistas, al contrario, pactan con ellos. ¿Qué hacen los bolcheviques? Se van a la base de los mencheviques y de los socialrevolucionarios y les dicen, cada militante, cada obrero bolchevique, le dice, mira, hemos propuesto una unidad de acción a vuestros dirigentes y la han rechazado. Poco a poco consiguen con esto ganarse el oído, ganarse el derecho a ser escuchado, establecer un diálogo amistoso con las otras organizaciones obreras y luchadoras y ganar lo mejor de ellas. Gracias a esta estrategia, al finalizar 1917, los bolcheviques, que apenas eran 10.000 en febrero, llegarán a ser la mayoría del movimiento obrero organizado y ganarán la mayoría y tomarán el poder. Claro, desgraciadamente, la táctica que siguió Stalin y que a pie juntilla llevó a efecto el Partido Comunista Alemán a finales de 1920 y en los primeros años 30 fue una táctica absolutamente lunática, sectaria, ultraizquierdista. Ellos decían que el mal menor era la llegada al poder del partido nazi, que detrás de los nazis vendría el Partido Comunista. No, no había que ser muy listo para suponer que no fue así, que después de que los nazis llegasen al poder iban a encarcelar, prohibir a los partidos obreros, como hizo Mussolini en Italia. El ejemplo histórico estaba vivito y coleando. Iba a meter en los campos de concentración a los militantes socialistas comunistas y realmente iba a haber una derrota brutal para los partidos obreros. Desgraciadamente, Stalin planteó una estrategia y una táctica que llamaba a los socialistas, los llamaba socialfascistas. En esta coyuntura, con una izquierda dividida, el partido nazi con una demagogia impresionante, ¿no? Pudo ganar una base de masa y no tuvo una oposición unificada de las organizaciones de izquierda. Claro, el ejemplo de Hitler, como dije anteriormente, conmueve a toda Europa. Al año siguiente intentan tomar el poder en Austria y lo consiguen. Pero esta vez el resultado es diferente en el sentido de que hay lucha. Durante semanas los obreros, socialdemócratas y comunistas luchan en Viena. No es lo mismo que te roben por la calle y que tú demuestres ser un pusilánime a que tú presentes batalla. Y efectivamente el movimiento obrero cambia la actitud. Hay que presentar batalla. Eso tiene efectos en las organizaciones españolas. Hay una situación de convulsión, una situación donde se toma conciencia de que frente al peligro del fascismo, que hay movimientos fascistas en todos los países hay que presentar batalla. Se toma conciencia por parte del movimiento socialista de que la táctica que han ejecutado sus líderes no es la correcta,
que hace falta un programa auténticamente socialista. Hay que meterle mano a los ricos, la banca, hay que nacionalizar la gran propiedad. Claro, eso lo entienden los militantes más socialistas, más conscientes y los simpatizantes. El obrero que votó socialista, pero que no tiene ese nivel de conciencia, simplemente no va a votar. Y en esas elecciones, precisamente, gana la derecha. El partido más importante de la derecha era la Confederación Española de Derecha Autónoma, la CEDA de Gil Robles. Hay que decir que había varios candidatos a ser el Mussolini o el Hitler de turno, si bien a todos le faltó, por así decirlo, realmente una actitud mucho más decidida. Todos imitaban la demagogia, el discurso, la fraseología, incluso el vestir, aparte de su militancia, con uniformes pseudomilitares, pero realmente las organizaciones fascistas en España entonces, a mediados de los años 30, todavía no tenían una base de masas. Había dos organizaciones, la Falange Española, del hijo del dictador Primo de Rivera, y la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista de Onésimo Redondo. Acabarán fusionándose, pero hay que decir que esta secta fascista, porque era una secta fascista, apenas tenía 10.000 militantes justo cuando empieza la guerra civil. Cuando empieza en el año finales del 35 y en el año 36 a agredir a los mítines obreros, a agredir a las huelgas obreras y a tratar de aterrorizar al movimiento obrero, se encuentra con que la CNT tiene más de 2 millones de afiliados, con que la UGT tiene otro tanto y con que los militantes anarquistas y socialistas responden al plomo con plomo. Y en el año 36, de hecho, cuando los fascistas van a agredir a las manifestaciones del movimiento obrero, hay más muertos fascistas que muertos en la fila del movimiento obrero. Esa era la real correlación de fuerzas en el año 36. Pero Alejandro Lerroux, los republicanos de derechas, invita a la CEDA a entrar al gobierno. Y el movimiento obrero teme que eso sea parecido a lo que ocurre cuando Hitler es invitado a formar gobierno. Por la vía parlamentaria, un partido pseudofascista pueda tomar el poder. Entonces, cuando se desencadena la Revolución de Octubre. Desgraciadamente, no hay una unidad de acción dentro del movimiento obrero. Y en la CNT anarquista pesa mucho cómo sus militantes han sido machacados, han sido represaliados por un gobierno donde ministros socialistas efectivamente los encarcelaron y los balearon. Entonces, la mayor parte de las regiones anarquistas, en la tradición anarquista, cada región tenía plena libertad para convocar huelga o no convocar huelga, y solamente Madrid y Asturias responden al llamamiento de unidad de acción. Desgraciadamente, ferroviarios anarquistas conducen a las tropas moras de Franco a entrar a sangre y fuego en Asturias y derrotan, tras 14 días de batalla revolucionaria, el ejemplo de lo que será la primera comuna de Asturias, un mini estado republicano donde tomaron el poder durante 2 semanas los revolucionarios españoles, ¿no? Hay más de 1.000 muertos, hay más de 30.000 encarcelados, hasta Azaña, desde luego deploraba el levantamiento revolucionario, es metido en la cárcel, con lo cual lo convierten en una especie de mártir. Y realmente, finalmente, la CEDA entra al gobierno. Claro, ¿qué conclusión saca la burguesía? Nos hemos enfrentado a parte del movimiento obrero en Asturias, hemos metido toda la fuerza que hemos podido allí y nos ha costado mucho machacarlo. Podremos hacer lo mismo en toda Cataluña, que es la mitad de la industria nacional, la mitad de la clase obrera industrial. Podremos hacer lo mismo con Andalucía, podremos hacer lo mismo en Madrid. Entonces, hay una división entre la burguesía sobre cómo enfrentarse a partir de entonces al movimiento obrero. Claro que hay 30.000 presos en la cárcel, pero no es una derrota total para el movimiento. Es una derrota parcial. En el año 35 hay huelgas en Zaragoza, huelgas en el Revolucionaria, hay huelga en el campo, debido a la táctica de dispersión anarquista. Se convoca la huelga en Zaragoza cuando la huelga en el campo ha sido derrotada. No hay una unidad de acción ahí a ese nivel. Son huelgas que acaban en derrota, pero que muestran disposición a la lucha del movimiento obrero, ¿no? Hay diferentes escándalos que golpean a la derecha en el poder, pero lo que ejemplifica todo es su división a la hora de cómo enfrentarse al movimiento obrero.
Realmente no hay un poder mayoritario entre la derecha que abogue por liquidar físicamente al movimiento obrero aún. La burguesía no se atreve a eso todavía. Ese gobierno pierde su base social, pierde parte del apoyo social con los escándalos de corrupción, aunque conserva gran parte de sus bases, y en las elecciones que se dan en febrero del 36, enfrentados toda otra vez a una unidad de todas las organizaciones de la izquierda política, el llamado Frente Popular vence. Realmente, hoy en día, entre mucha juventud, cuando se habla de Frente Popular, parece que suenan palabras mágicas. Suena como a unidad de la izquierda, suena como a un intento de reverdecer esa situación revolucionaria que se dio en la guerra civil y esa unidad de la izquierda. Hay que decir que la unidad de la izquierda se da por abajo y se da como conclusión de los sectores más de izquierda de la CNT y de los sectores de izquierda y más conscientes de las filas socialistas, junto con otras organizaciones como la Izquierda Comunista de André Unín, que trabajó un tiempo con León Trotsky, luego romperá políticamente con él, no seguirá su consejo y creará el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, con algunos miles de miembros, que luego crecerá rápidamente los primeros meses de la guerra civil. Son estas organizaciones en el seno de las cuales crece con fuerza la idea de la unidad de acción. Se crean las alianzas obreras que dan lugar a esa primera intentona unificada de lucha revolucionaria en el año 34 en Asturias. Y de ahí viene el eslogan también UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Pero el Frente Popular exactamente no era eso. El Frente Popular era la unión con los partidos pequeñoburgueses de España y de otras organizaciones republicanas, Giral, Martínez Barrio, etcétera, que no persigue la transformación de la sociedad. Y sin embargo, los votos obreros, ya muy mayoritariamente, sí perseguían realmente transformar las condiciones de existencia de las masas. De hecho, no hay que esperar apenas un mes para que no las organizaciones anarquistas, sino las organizaciones socialistas, en marzo de 1936, tomarán miles de hectáreas de latifundio sin esperar la orden de ningún ministro y realojan a 80.000 familias socialistas en Extremadura. Encadenan huelgas ofensivas en ese contexto revolucionario. Se consigue en la huelga famosa de la construcción de Madrid la jornada de 36 horas y la burguesía se da cuenta realmente de que un terremoto está teniendo lugar, de que el suelo se mueve debajo de sus pies y de que esta vez los dirigentes se ven obligados a girar a la izquierda. Largo Caballero, entonces se le llamaba el Lenin español, publica por fascículo el libro de Lenin, El Estado de la Revolución. Buenaventura Durruti gira hacia un lenguaje revolucionario, ha sacado conclusiones del terrorismo individual y esta vez aconseja a los jóvenes anarquistas no tomar la senda del terrorismo individual. Dice que la solución está en la lucha armada de todo el pueblo revolucionario, unificado. Esto es muy importante. Y finalmente la burguesía se apresta a ir al golpe militar, a buscar la unidad de acción con los grupos fascistas y tratar de luchar por el poder aplastando, liquidando físicamente al movimiento obrero organizado. Finalmente, el golpe tiene lugar en julio del 36. Hay que decir que aquí se ve cómo realmente la unidad con fuerzas llamadas progresistas, pero que a la hora de la verdad no defienden intransigentemente los intereses de la clase obrera, realmente es una debilidad. Y en vez de ser fuerza, esa unión significa todo lo contrario. En apenas 3 días suceden 3 gobiernos republicanos, Casares Quiroga, Martínez Barrio, Giral, gobiernos que engañan a la gente que les ha votado. Se le dice que todo está controlado, mentira. Cádiz, Jerez, Sevilla, La Roja, plazas fuertes, masas obreras, nunca tenían que haber caído. En todas y cada una de esas ciudades hay manifestaciones de decenas de miles que piden armas. Se les engaña, se les dice que no hay. Es vergonzoso que en ese momento hubiese una negociación con Mola,
uno de los dirigentes del alzamiento militar, tenía las manos manchadas de sangre ya, con centenares de fusilamientos que habían sido ordenados bajo su mandato, al cual se le ofrece entrar en un gobierno de unidad nacional. Imagínate tú te has insurreccionado contra este gobierno, tienes la mano manchada de sangre y este gobierno, en una situación de debilidad, te dice, por favor, entra en mi gobierno. Mola cuelga el teléfono, se ríe de ese primer ministro republicano y, lógicamente, le llama a sus colegas y le dice, tirad para adelante, que esta gente son unas ratas cobardes que engañan a su base social, que posibilitan que se cree una primera cabeza de puente en Cádiz y en Jerez, cuando realmente las fuerzas militares insurrectas, de una manera audaz y decidida, sí toman el poder y sí aterrorizan realmente a la organización obrera y empiezan los fusilamientos masivos, porque los obreros carecen de armas y se enfrentan con palos, con cuchillos, pero sin una fuerza unificada en una lucha desigual. Lógicamente se sacan conclusiones de esto en el resto del país. Si Valencia, si Madrid, si Barcelona no cayeron, fue por el levantamiento revolucionario que tiene lugar a partir de entonces por parte de las fuerzas del movimiento obrero, en particular de las organizaciones anarquistas. Hay que decir que entonces se desencadena una revolución social. Desde ese verano hasta principios de 1937, cuando los obreros salen en masa de la fábrica y van a combatir contra el fascismo, y por ejemplo en Cataluña, el mandato de Buenaventura Durruti, conquista toda la mitad occidental de Cataluña, se conquista la mitad de Aragón y se tiene a la vista Zaragoza, cuyas lucecitas ven las milicias anarquistas y no pueden tomar porque el gobierno republicano, dirigido por los pequeños burgueses republicanos, le niega traidoramente armas a esas milicias anarquistas, con lo cual hubieran tomado la capital de Aragón y hubieran establecido una cabeza de puente para ir a unirse con el País Vasco, que todavía estaba bajo el mandato de la República, pues realmente ese es el único gran avance republicano a nivel territorial que tiene lugar durante la etapa republicana. Y es un avance que se lleva a efecto porque Buenaventura Durruti practica una política revolucionaria total. Llega a un pueblo, reparte la tierra entre los campesinos, se hace una asamblea, se vota un consejo que dirige al pueblo. En el siguiente pueblo se hace lo mismo, en el otro. Al final, esos consejos se coordinan en un consejo de todo ese Aragón revolucionario y establece un poder popular. De hecho, Durruti será criticado por compañeros suyos por bolchevique. Oye, estás construyendo un Estado obrero. Y Durruti se encoge de hombros. Sabe que está haciendo lo correcto. Ha sacado conclusiones. Durruti estaba girando hacia el bolchevismo. Lo estaba practicando en esencia la misma política de Lenin y Trotsky, llamando así monarquista. Estaba practicando en esencia la misma política que practicaron Lenin, Trotsky y los bolcheviques. Permitió derrotar al ejército blanco apoyado por los países imperialistas en la guerra que se desencadenó en Rusia tras la revolución bolchevique. La falsa dicotomía de guerra o revolución es una falsa dicotomía. Para ganar la guerra hay que practicar una política revolucionaria. Es lo que hicieron los bolcheviques. El campesino, encuadrado en la fila del ejército rojo en 1919-1920, iba a luchar contra tropas en el apoyo de 21 países imperialistas que mandaron tropas de refuerzo para apoyar a los contrarrevolucionarios blancos para derrotar al ejército rojo bolchevique. Ese campesino a veces no tenía armas, a veces no tenía bota, pero iba a morir sabiendo que la tierra la iba a heredar sus hijos. Vayamos varias décadas más adelante. La derrota más brutal que recibió el imperialismo norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo? Porque los campesinos vietnamitas descalzos tenían mejores aviones, tenían mejores armas. No, murieron a centenares de miles, murieron más de 2 millones, pero sabían que la tierra, las propiedades, iban a heredar sus hijos. Sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Eso era lo que necesitaba el campesino, el militante, para luchar. Hay un libro que escribió Félix Morrow, que era un militante trotskista de la época, de Francia,
con un montón de prensa de la época española. Este libro está escrito en 1938 y explica, es una crítica a cómo se tenía que haber ganado esa guerra. Es muy significativo el ejemplo que viene al principio, que sale publicado en el diario El Sol. Explica cómo una trinchera está frente a la otra trinchera. El campesino franquista entabla un diálogo con el campesino republicano. El campesino republicano le dice, vente para acá con nosotros. Tenemos la república, la justicia, la libertad. Y el campesino franquista le responde, ¿te ha dado de comer la república? ¿Qué ha hecho la república por nosotros para que debamos luchar por ella? En ese ejemplo que ocurrió en 1937, en 1938, está el quid de la cuestión de por qué la república fracasó. Buenaventura Durruti murió. Otros dirigentes podían haber tenido un efecto. Andreu Nin tenía una pequeña organización de pocos miles, pero ya dijimos que los bolcheviques eran también unos pocos miles a principios de febrero. La táctica de Lenin y Trotsky al principio de la Revolución Rusa y durante la Revolución Rusa es un diálogo compañero y amistoso, pero una crítica clara de lo que hay que hacer, un programa claro de lo que hay que hacer. Andreu Nin, desgraciadamente con respecto a la CNT, podía haber tenido un eco tremendo. Él tenía una autoridad muy importante, pero él cayó en el lenguaje diplomático, en tratar de no ser crítico con la CNT, en llegar a pactos por arriba, en ganar a dirigentes por arriba, en vez de tener una crítica consistente y firme por abajo. Si lo hubiese hecho, hubiese tenido un eco como Buenaventura Durruti, con sectores de la izquierda anarquista. Realmente todas las organizaciones hubo una decisión a la izquierda y a la derecha, incluso en el anarquismo. 4 prominentes dirigentes anarquistas acabaron siendo parte del gobierno que liquidó el poder de las milicias obreras en Cataluña, el gobierno que liquidó el poder obrero en Cataluña. El 70% de las industrias llegó a estar bajo el poder obrero. Un historiador socialdemócrata como Hugh Thomas reconoce que cuando los obreros anarquistas dejan la fábrica y van a combatir al frente de Aragón y son sustituidos por mujeres, por mozalbetes, muchachos y niños que apenas saben manejar las máquinas, a pesar de eso se sacrificaron a muerte y en meses la producción en algunas fábricas se multiplicó por 2. Eso permitía, revelaba realmente que si la gente luchaba por aquello en lo que creía, era capaz de todo. Desgraciadamente, en mayo del 37 se da la última intentona revolucionaria, sin grandes dirigentes que defiendan una línea de actuación clara, y realmente las fuerzas ligadas de todos los partidos del orden, la derecha del Partido Socialista, los partidos republicanos, y el Partido Comunista, que bajo Stalin se convierte en una fuerza de orden. Stalin ha girado a nivel internacional una política ultraizquierdista o una política oportunista. Se ha quemado las manos con la derrota trágica de la llegada de Hitler al poder y ha dado un viraje ideológico para promocionar la política de frentes populares. Es decir, en todos lados pactar con la burguesía progresista para parar los pies al fascismo. Pero esa política tenía las patas muy cortas y el mejor ejemplo es España. ¿Qué burguesía progresista? ¿Qué burgués estaba dispuesto a ceder el poder a la fábrica? ¿Qué burgués o propietario agrícola estaba dispuesto a ceder la tierra a los campesinos? Era lo que reclamaban. No existía burguesía progresista. Existía al final una batalla entre la clase obrera organizada para arrebatar el control de los medios de producción a los capitalistas o los capitalistas. Mientras más resueltamente hubiese sido llevada esa batalla desde la fila de la izquierda, del movimiento obrero, menos hubieran sido las pérdidas. Yo acabo, me he pasado ya de largo, simplemente a día de hoy puede parecer que esto es caduco. Yo creo que no. Yo creo que parte de lo que estamos diciendo aquí se reveló luego en la transición y parte de lo que ocurrió en la transición se revela también hoy. Hoy las clases medias que eran mayoritarias en esa época, los pequeños propietarios agrícolas de la meseta norte de España, los pequeños propietarios urbanos, las clases medias eran mayoritarias en España en los años 30. Los asalariados eran solamente el 30% de la población. Hoy los asalariados son el 85% de la población. Hoy,
Cuando los pequeños propietarios agrícolas se manifestaban hace meses pidiendo ayudas, la izquierda, con una actitud revolucionaria, debería haber intervenido en estas manifestaciones. Las organizaciones socialistas deberían haber defendido un programa socialista. Deberían haber dicho, oye, ¿cómo manifestáis los pequeños propietarios con los grandes propietarios de la mano? Si nosotros practicamos una política socialista en estas condiciones de crisis, nosotros tomamos la banca, nosotros tomamos los grandes monopolios. Fijémonos lo que están diciendo el gobierno de Francia, de Macron, que es un burgués, que está dispuesto a nacionalizar la gran empresa. Ya sabemos lo que es esto. Ya sabemos lo que sucedió en el 2008 y en el 2009. Se trata de nacionalizar las pérdidas de los capitalistas. No, se trata de nacionalizar los beneficios de los capitalistas para usarlo en beneficio de la inmensa mayoría social. Con un lenguaje revolucionario, tú le dices al pequeño agricultor que él no tiene nada que ver con el gran propietario de la saja. Si tú tienes fertilizantes, tú provees de fertilizantes baratos al pequeño agricultor. Si tú tienes la branca, tú provees de un crédito barato a todos los pequeños propietarios. No pueden competir con la gran empresa capitalista. En líneas de clase, si tú realizas una política claramente socialista, tú tienes un eco. Ciegas la base de masas que tiene la reacción. Y por la vía de los hechos, en base a los avances de la economía nacionalizada y planificada, utilizada en beneficio de la inmensa mayoría, tú amplías poco a poco tu base social. Ese es el ejemplo que demuestra para hoy que se puede practicar y se puede practicar de una manera relativamente pacífica. La clase obrera somos la mayoría de la población y podemos ganarnos incluso a un sector de los pequeños propietarios. No hace falta una guerra civil hoy en día. Hace falta que nuestros dirigentes asuman realmente un programa socialista y que lo ejecuten sin dudarlo en la presente crisis capitalista.